Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo amanecen hoy, señores? Estamos a 7. Hoy estamos a 7, por fin. Por fin estamos a 7. ¡Wow! Qué bien se siente, ¿verdad? Que llegue el lunes, después de todo lo que estuvimos disfrutando, de todo lo que estuvimos compartiendo este fin de semana, después de todos los resultados que vimos el fin de semana. Gracias a Dios que llegó el lunes. Como siempre, quiero agradecer a todo el mundo que entra por ahí. Sandra Castro, Kedwin, Jocelyn, Ricardo. Gracias a todos, toda esa gente. Brígida, Huepa, Danila Díaz también, que no se pierde, no se lo pierde. Está por ahí. Muchas gracias por venir, señores. Estamos empezando Entre Amigos con Raúl Aragones. Buenos días. Bueno, señores, y empezamos con nuestro segmento de tendencias en este día, mientras vamos calentando, ¿verdad? Mientras vamos calentando la cocina aquí, mientras la gente va entrando y compartiendo y dejando sus opiniones ahí en los comentarios, pues vamos a pasar con nuestro segmento de tendencias, lo que está pasando en el mundo. Hoy, día lunes 7. Lunes 7. Ivy, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo tú estás, bella? Ivy no ha dormido. Ivy está despierta. Está despierta igual que yo, no ha dormido para nada. ¿Ah? Dios mío, la gente no duerme, señores. La gente no duerme. No duerme la gente. María, ¿cómo tú estás? María Vázquez. Señores, nos vamos al segmento de tendencias ahí. Vamos a hablar un poquito sobre algunas tendencias en las redes sociales y vamos a hablar también sobre pronósticos de lotería, obviamente. Ok, vamos a estar dándole un pronóstico de lotería. Vamos a ver lo que pasó ayer. ¿Será que alguien se sacó ayer? Vamos a ver si hubo oportunidad. Yo se lo voy a mostrar en un ratico. Dice Ivy que trabaja de día y de noche. Ay, Dios mío. Señores, vamos a pasar al video. Vamos a ver esto. Atención, Santiago Matías, cariñosamente llamado Alofoque. El pueblo te llama así, ¿verdad que sí? Alofoque. Mira, hermanito, con todo el respeto que tú te mereces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo tú pretendes lanzar mi entrevista que yo hice hace 5 meses contigo? Yo entiendo que quizás tú estés esperando el mejor momento o lo que sea, pero el mejor momento es ahora. O sea, desde que esa entrevista se hizo y tú no has dado la tarea de por lo menos dar la cara y decir cuándo va a salir la entrevista, si va a salir, si no va a salir. A mí no me importa, para serte honesto. No me importa, puesto que tú no eres el género, tú eres simplemente una plataforma. Quizás tú eres la más poderosa y yo respeto eso. Según tú eres la más poderosa.
Sí, la más dura, sí, está todo, toda la vaina, perfecto, sí, mucha alegría, mucho bombón, mucha vaina. La vuelta es a los foques que tú me has hecho perder mi tiempo, bro, porque yo no soy cualquier artista, ¿tú entiendes? Yo no soy cualquier artista, bro, que tú va a hacerle perder su tiempo, bro. Yo ando trabajando, manito. Son 7 años casi que yo tengo, bro, dedicándole loco a esto, a este proyecto, manito. Y esto es un proyecto serio, manito, que ni tú ni nadie, bro, puede tumbar nada más Dios, ¿entiendes? Y yo tengo el cariño del público, tengo el cariño de Dios y la fuerza y el poder de Dios, manito, para desbaratar cualquier pared, para que tú estés claro. Te lo digo, manito. Entonces, yo lo que quiero es que tú por lo menos dé la cara, bro, y diga si tú la vas a sacar o no la vas a sacar. Que te lo digo, te lo juro por mi madre, manito. No es que me interesa, te lo juro, no es que yo diga que creo que me saqué la loto, manito. Tú eres una plataforma como otra más, manito. Yo he ido a Univisión, he estado en Despierta América, manito. No te quiero hacer sentir mal, pero es para que tú vayas viendo los niveles por los cuales nosotros hemos pasado. Yo tengo un par de años heavy, manito, metiéndole durísimo, bro, ¿lo oíste? Y son muchos países, bro, los que me apoyan. ¿Tú entiendes? No es solamente Santo Domingo. Yo fui a Santo Domingo a promocionar mi música, a que la gente me conozca allá, bro. Pero yo tengo fanáticos, bro, del mundo entero, para que tú sepas, bro. Bueno, vamos para eso ahí, porque eso parece que le están cantando la mañanita a los foques, ¿verdad? Bueno, un talento que va y hace un trabajo con a los foques y está sumamente molesto porque ya ha pasado un tiempo y a los foques todavía no ha puesto la entrevista en su plataforma, ¿verdad? El muchacho necesita validación, el muchacho necesita atención para su proyecto y se siente defraudado de Alofoque, se siente que Alofoque no lo ha tenido en sus prioridades porque Alofoque lleva varios meses que ni siquiera ha hablado sobre la entrevista que ellos tuvieron. Bueno, señores, en esto de redes sociales, mayormente lo que es noticia es lo que es tendencia. Y cuando un artista viene a promover, cuando viene a promover a una plataforma, puede que salgan noticias en ese momento que sean un poquito más relevantes en términos de views para la plataforma que lo que sería el artista. Y si el artista no está en controversia ni nada, ¿me entiendes? Eh, pues no va a dejar demasiados views. Y es con los views que se gana. Y esta gente está en el negocio de los views. ¿Me entiendes? La gente está en el negocio de los views. Entonces, si usted no genera vistas, si usted no genera interés entre la gente, pues puede ser que a ustedes lo dejen al final de la cola. Yo he visto cosas bien estúpidas que han puesto en la plataforma de Alofoque en los últimos 5 meses, que quizás pudieron haber puesto lo que es la entrevista de este muchacho, ¿verdad? Pero esas cosas estúpidas que ha puesto él ahí son las que han generado views y lo que le generan dinero y le generan la oportunidad de tener bastante atención para después traer otro artista y presentar, ¿verdad? Su proyecto, lo que sea. Porque si Alofoque no estuviera generando vistas, nadie estuviera en la plataforma, créanme. ¿Ok? Están ahí porque plataforma, Alofoque tiene la atención. O Alofoque lo dice, él mismo, chequen esto. Pegan. ¿Por qué? Chucky de los Guá. Pero ¿por Que qué tú uva crees que sea bombón. eso? Perdón, singa tu madre. Güey, Cuando ¿que yo por esté qué? hablando, no me hable abajo. ¿Qué por qué? Ok, Deja de explicar el déjame nombre, hablar. diga el por qué. Nabil, cuando yo esté hablando, Sí. no me hable abajo, por favor. Está bien. Tú me dejas fluir. Está bien, dale. Porque yo voy a decir el por qué, mamagüevo. Está bien, Lo dale. voy a dejar en el aire. Dale, está bien, dale. Bueno, así es como se comporta un CEO, ¿verdad? Un presidente de una compañía. Así que se comporta con sus subalternos, con sus empleados. Si estuviera aquí en Estados Unidos, pues todos sus empleados lo hubiesen hecho ya una demanda el colectivo o algo. Porque un jefe hablarle así a un empleado es algo incómodo. ¿Me entiendes? Obviamente sabemos que todo lo que se hace en estas plataformas son cosas que se programan y que si usted no genera la discordia, si usted no genera
los problemas, nadie lo va a ver, nadie se va a interesar. Desgraciadamente, con todas esas palabrotas y todas esas cosas, eso es lo que la gente está consumiendo y hasta que usted no deje de consumir eso, eso es lo que se le va a seguir dando a usted. Entonces los artistas que vienen llorando porque no lo están poniendo a sonar, entienda que primero tienen que sonar ellos, primero tienen que sonar la plataforma para ellos poder entonces darle a usted un servicio. Quizá tu entrevista no es relevante ahora mismo y a él no le importa ponerla. Y lo único que puede decir él es que en su plataforma él pone lo que quiera y si quieren gaveta esa entrevista por 10,000 años. A menos que esto sea una estrategia para sacar tu entrevista y tú estés trabajando con Alofoque a la par, que no lo dudo, en esta vaina no lo dudo. En esto se ve todo tipo de cosas. Y tú estás trabajando con Alofoque para sacar tu entrevista y están creando controversia. ¿Me entiendes? Próximo video. Señores, aquí en el building mío hay una señora que tenía 16 años sin ir a Santo Domingo, pero dice que no vuelve más porque no extraña toda esa bulla por la mañana, los vendedores, la música de los colmadones. Dice que no, que ella... Pero como yo soy un tipo chévere, soy un tipo que soy más que chévere, soy patriota, no puedo permitir que ella se olvide de sus raíces y quiera y se acostumbre nuevo a la nueva vida. Por eso, yo tengo 3 días tratando de que ella no se olvide aquí en Nueva York de que ella viene de un barrio. Entonces yo siempre ando activo. Soy yo, vecina. Vienen los plátanos, 10 pesos los plátanos, 10 pesos los plátanos. A 10 pesos, vecina. La yuca, sí, el que te vende los limones a 3 por 5. Despierta, vecina, se ve el marchante. Se va el marchante, vecina. Ay, sí, se va. A 10 pesos los plátanos. A 10 pesos los plátanos. A 10 pesos. Oye, pero ese tipo se pasó. Se pasó, pero señores, eso para el que no vive en República Dominicana y desconoce, eso es parte de lo que se vive, eso es parte del folclore ya de República Dominicana. Tener la guagua anunciadora pasando por ahí gritando. Pero qué malo ese tipo. Óyeme, no, se pasa. La gente tiene un ingenio, señores, la gente tiene un ingenio. Vamos al siguiente video. Oye, me estuvo buena esta. Can I take a video? Balenciaga. Kim Kardashian. Usted sabe que ella sabe cómo armar el revuelo. Ella es la reina del meme, de los comentarios y todo eso, de los views. Fue a un show de Balenciaga. Así que yo no sé ni cómo se llama esa marca para que usted sepa. Y lo que hicieron fue que le pusieron tape arriba como de un, no sé, un enterizo o algo. Desde los zapatos hasta arriba. Todo tape. Y ella ha recibido un montón de críticas por eso, por ponerse esa cinta, hacerse un vestido con eso. Y la gente empezó a decirle que ella era una ridícula y empezó a decirle un montón de cosas. Porque usted sabe que eso se hace para que la gente hable, para que la gente se active en los Instagram y en los canales de YouTube y todo eso. Pero créame, la moda siempre va a ser moda y entretenimiento. Y eso lo hicieron ellos para entretenimiento y crear tendencia. No crea que una persona va a salir con tape a la calle, así. Pero le apuesto que ahorita salen y te imprimen una tela que asemeje tener ese tape y empiezan a venderla. Por ahí en cualquier lado, en Santo Domingo, ahora mismo viene una persona, lo ve y dice, pero yo voy a vender un terizo así. Y lo hace.
y lo hacen y lo venden. ¿Me entiendes? Pero cuando es una persona así que puede influenciar tanto, esas cosas que se ven estúpidas hasta se ven bien. Porque usted no saldría con tape de su casa, solo opuesto. Pero a ella se lo aguantamos. ¿Por qué? Porque ella es Kim Kardashian. Buena suerte. Buena suerte, Kim, con eso. Vamos a hacer. Yo me imagino que está dando todo ese... Fue el sueldo de ese tipo ahí. ¿Ah? Yo me pregunto, ¿para qué? Bueno, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa, hay muchos bares que tienen este tipo de cosas como para llamar la atención o para hacer que la gente como que vea y diga, wow, qué chulo, ¿verdad? Usted ve que aquí en Estados Unidos le hacen hamburguesas así grandísimas, exageradas, hamburguesas de libras. ¿Me entiendes? Hay otros sitios donde tú puedes comer todo lo que tú quieras y te ponen, son platos exagerados y cosas exageradas. So, este tipo de cosas, de llevar tanta cerveza a la misma vez, no es algo que cualquier persona pueda hacer y requiere mucho de la hazaña de que pueda realizar este mesero. Usted sabe que el día que deje caer esa vaina, le va a costar a su negocio. Entonces, ¿para qué apostar para perder, señores? Es lo que yo me pregunto. Los negocios deberían de estar haciendo tanta monería e invertir más en entretenimiento, pero no en ese tipo de entretenimiento que te va a dejar solamente pérdida. Porque ahora, ¿quién paga esa cerveza? Para que ustedes vean, señores, que no todo en la vida es alegría. Miren cómo este muchacho se gana la vida y dice que él trabaja fácil porque él simplemente se para ahí con 3 vasitos para que venga este pendejo, miren, pácata, a coger puntería con él. Le están pagando de que tiene buenos beneficios. Si usted tiene a alguien que necesite trabajo, etiquétalo aquí y dígale que están cogiendo. Miren, el muchacho dice que es muy profesional. Lo único malo es que usted no se puede asustar. Si se asusta, no le pagan. Dígame usted, ¿qué necesidad hay de hacer un video donde yo me voy a tapar los ojos? Me voy a poner 3 vasos llenos de agua aquí, pa. Ahora el otro con una tirapiedra me va a tumbar los 3 vasos para demostrar la puntería que tiene. Con una pedrada de esa nada más en la cara que te den, ya tú tienes. Señores, traten de ser un poquito más inteligentes a la hora de crear contenido y que ese contenido no lo comprometa a usted, porque de verdad lo podría lamentar. Es una estupidez. Tengan cuidado. I know. Don't be shocked. Yes, I really look like this, which is why I decided to let y'all in on my little secret. So a long time ago, I bought this stuff from Germany. It makes your skin tighter within like 5 or 10 seconds. My husband has never seen me like this. Not even my kids have seen me like this. So feel special that I'm letting y'all in on my little secret. So you spray it on your face like that. And then you wait about 10 seconds. Normally it does. And just watch as my skin starts to get tightened. It knocks about 10, 20 years off of you. See? Don't take long at all. She's back. Eso estuvo como medio raro. ¿O será un filtro? Ahorita empiezan a vender una vaina para la cara. ¿Será eso cierto? Que es un spray que te ayuda a que se te enderece, se te estire la piel. Bueno. Estaría curioso si eso saliera al mercado, Dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Manda esa mujer para tu casa. Esa mujer tiene su esposo. Esa mujer es casada. Cristo viene adúltero. Arrepiéntete de esa droga
que va a llevar a un lugar de tormento. Esa no es la voluntad de Dios. Cristo viene, arrepiéntete. Cristo viene, adúltero, fornicario. Cristo te ama, Cristo te llama en esta hora descarriado. Si usted me invita a su iglesia, yo no voy a ir. Es lo primero que le voy a decir. Porque usted es demasiado fresco para interrumpirme a mí cuando estoy trabajando. Esas no son cosas que usted hace cuando uno está ocupado. Usted no tiene que venir a mi lugar de recreación para entrometerse en las cosas que yo estoy haciendo. Eso es como que tú estés en medio de algo y vengan y se te pongan a hablar de un familiar o alguien, y te se digan que se murió alguien o algo, y tú, pero ven acá, pero ¿y qué es esto? Díganme ustedes, es el deber de una persona que esté llevando la palabra, meterse a los moteles, a decirle a la gente que están fornicando, a decirle a la gente tantas cosas. Yo creo que se pasan. Hay libertad de expresión, pero no hay libertad de usted estar persiguiendo a la gente. Discúlpenme. Eso le dicen stalking aquí. Yo no creo que eso sea normal. Y no creo que debería de permitirse. Pero imagínense, una persona que entra simplemente con una bocina de esa, ¿cómo usted se va a dar cuenta? Dinero del pueblo, mi hermano, ¿cómo está? Bueno, señores, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que hemos visto bastante tendencia. Hay más, hay bastantes tendencias más. Pero vamos a dejarlo aquí porque vamos a empezar con nuestro segmento de lotería. Así que por favor, denle like, comparta este video ahora mismo. Empezamos después de estos mensajes. Hola, yo soy Isabel Ayala de Isa Beauty. Les presento mi nuevo producto, Body Spray Lotion. Te va a ayudar a concentrarte, a estar relajado y sobre todo te va a ayudar a tener alegría. Producto totalmente libre de químicos. Una terapia maravillosa. No solo he mejorado de las dolencias musculares, sino también he mejorado grandemente en la piel. Hola amigos, aquí estoy en Isa Beauty Organics, feliz de haber recibido un paquete de 5 terapias y puedo decir que siento la piel como de bebé. Aquí estoy en Isa Beauty haciéndome unas terapias apenas para todas, cualquier enfermedad. Vengan a la visita, se los recomiendo. Lo puedes encontrar en isabeautyorganic.com. Recuerda, en isabeautyorganic.com. Bueno, señores, eso fue nuestros amigos de Isa Beauty Organic. Recuerde visitar raularagones.com FM para escuchar mi podcast a través de Breaker, Anchor, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast y Spotify. ¿Ok? Estamos ahí, ya usted sabe, para darle más información y conversar con ustedes sobre motivación, negocio y otras cosas más. También trinidadelarosa.com, ¿ok? Descargue la guía del inmigrante a través de trinidadelarosa.com. OpiTax Multiservices con Glenisor Mojica. Si usted tiene problemas con sus taxes, desea hacer sus taxes o necesita asesoría, visite a Glenisor Mojica allá en Newark, en OpiTax Multiservices. Ok. El CAN TV con Abel todos los domingos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde de Estados Unidos, cuando hay cambios de horario. Ok. Recuerden que estamos ahí siempre produciendo para ustedes. Si usted desea anunciarse, desea participar en mi programa, puede hablarme al 908-220-4310 y podemos hacer que eso
suceda, empezamos con nuestra sección de Lotería Dominicana. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones, porque... Bueno. Empezamos, señores. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo le di a ustedes la semana pasada, desde el jueves, les dije, estos pronósticos, estas jugadas van a empezar a salir, pueden empezar a salir desde hoy jueves, pero ustedes me lo van a empezar a jugar de domingo a miércoles. Mira qué bien. Entonces los números que salgan en primera de estos números, usted me los juega de jueves a sábado. Eso fue todo lo que le dije, ¿verdad? Entonces, le mostré 2 líneas, de 5 líneas que tengo, le mostré 2. Muchos me preguntaron, Raúl, ¿dónde yo puedo jugar? Yo le dije, usted puede jugar en la lotería que usted prefiera. Yo, en mi caso, usualmente prefiero la anguila, porque son tantas loterías que de verdad uno se volvería loco. Literalmente te volverías loco. Estas fueron las líneas que yo le di. La primera línea, yo creo que se entiende bastante, la línea número 1, huepa. La línea número 1 tiene el 25, el 26, el 27 y el 28. La línea número 2 tiene el 70, 71 y 73. ¿Ok? Con eso dicho, vamos a ver qué pasó en el día de ayer. ¿Ok? Vamos a ver lo que pasó en el día de ayer, que era domingo, donde estábamos pues esperando trabajar con estas líneas, que era lo que queríamos, ¿verdad? Aquí yo voy a pasar a buscar los resultados, si me permiten un segundito. Espérense, que yo tenía el Instagram aquí, ya se me fue. Tenía el Instagram y se me fue. Un segundito. ¿Quiénes de ustedes tuvieron resultados? Porque quizás alguien tuvo resultados, no sé. Debieron de tener algo de resultados según lo que yo vi. Ok, según lo que yo estuve observando. Debió de tener algún tipo de resultado usted. Vamos a ver, lo tengo aquí, señores. Que no cunde el pánico. Ok, ahí está. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Voy a ponerlo esto más grande. Ok, es el domingo. Y vamos a empezar por decir, de la primera línea, les di lo que fue el 25, el 26, el 27 y el 28. ¿Ok? 25, 26, 27 y 28. Salió 62, reverso de 26. ¿Ok? Reverso de 26. Salió ese, vamos a ponerlo más pequeño acá. Ese salió en la lotería La Suerte, que ni en China la juegan. Pero en la lotería La Suerte salió lo que fue el 62. Luego, en la lotería Gana Más salió el 28 derechito. ¿Ok? El 28 derechito salió ahí. Bueno, luego en la lotería Quiniela de Loteca salió lo que fue el 25 derechito también. ¿Ok? En la lotería Nacional salió lo que fue el 62 nuevamente al revés. ¿Ok? Bueno, yo le dije a ustedes que de domingo a lunes, perdón, de domingo a miércoles deberíamos de tener de 1 a 3 premios en primera. Perdón.
de esa línea, de 1 a 2 premios en primera, dio por lo menos 2 premios derechos, directos, y 2 premios que estaban volteados. O sea, 4 premios literalmente dio esa sola línea, la número 1. En loterías como Anguila, salió el 28, me parece, en segunda. Vamos a ver si podemos buscarla aquí la información. Me gusta que la gente lo vea, que no sea yo que se lo diga, que ellos lo vean. Ok. Podemos aquí acercar. Y usted se puede dar cuenta. Vamos a ver por aquí. Ahí se va a dar cuenta que en la lotería Anguila de la segunda línea teníamos 71, pero salió 17. De la primera línea salió el 28 en segunda. Y si bajamos en la Florida, de la segunda línea salió también 17, pero que es al revés del 71. Es el reverso del 71. O sea que hay un montón de posibilidades para esta semana. No se ha acabado, apenas estamos empezando. Así que usted va a tener el chance de tener una pegada esta semana. La gente del VIP, recibió sus jugadas, y de esas jugadas solamente les voy a decir lo que le pasó a ellos por aquí rapidito. De esas jugadas puedo ver que uno de los números salió volteado al revés en la primera y en la gana más. Ok. Otro de los números salió en segunda en New York noche. Ok. Todavía no ha salido en Anguila, que es donde usualmente pues yo se lo refiero. Otro número salió al revés también en la New York. Ahora estoy viendo los 3 números que yo di ayer al privado, salieron al revés los 3, pero salieron en segunda, lo que quiere decir que esos números van a venir en primera. Y hay que tener paciencia, porque yo le he dicho que es de domingo a miércoles. Ok, para la gente que entraron al VIP. Ahora me están tirando. ¿Cuánto es el VIP? Si a usted le interesa entrar al VIP, me puede hablar al 908-220-4310. Me manda la palabra VIP, y yo le mando el enlace para que usted pueda procesar la membresía. La membresía dura, es por 4 sábados, ¿ok? En el mes. O sea que si usted se suscribió perdiendo un sábado en ese mes, usted duró mucho para suscribirse. Solamente va a recibir 3 sábados. Donde yo doy 3 números que se van a seguir para domingo a miércoles. Por aquí en vivo, yo le entrego a ustedes las otras líneas. Usted no se quiere suscribir conmigo, no se suscriba, tranquilo. Como quiera va a tener chance de sacarse. ¿Ok? Como quiera va a tener chance de sacarse. Entonces, de esta línea, para el día de hoy, ¿cuáles son las que me están faltando? Si salió el 25, salió 62, salió 28, salió 17. Todo lo que tiene punto ahí salió. ¿Cuáles son las que están faltando para hoy? Yo sé que cada línea de esa me tiene que dar por lo menos de 1 a 2 premios. Y que en total por lo menos tengo que sacar 7 premios en primera de ahí. En primera. 70. Bueno, lo voy a poner por acá. Hay veces que yo le digo a ustedes cuántos números quieren. Hay veces que simplemente se los doy. Le doy una cantidad. Yo le voy a dar una cantidad hoy.
70, 73 y 27 para hoy. 70, 73 y 27 para hoy. Quiero que entiendan algo. Cuando yo le doy a usted una línea en privado y yo le digo a usted, esos números van a salir en primera número, por lo menos uno, tenga la confianza, tenga la seguridad que si usted no recibe resultados en 30 días, usted recibe su membresía para atrás. Cuando usted procesa su membresía a través de mi plataforma, para eso me tiene que hablar al WhatsApp. ¿Para qué es mi plataforma? Para evitar estafas, evitar robos, evitar equivocaciones, ahorrar tiempo. Usted entra a un enlace y hace el pago a través de tarjeta de débito, crédito, PayPal, como usted quiera. Ahí le van a salir todas las opciones que hay en este mundo para hacer pagos en línea. El costo es de $100. Ahora mismo lo tengo $25 este mes, si usted decide estar. Vuelvo y digo, no es mandatorio estar, pero es la manera como yo compro equipo, compro micrófono bueno, compro buenas luces para mi estudio y voy arreglando las cosas y voy dándole más criterio, más carácter a lo que hago. ¿Me entiende? Con la ayuda de ustedes. Siempre les invito a que den like y compartan el video, por favor. Ok, den like y compartan el video. Todo lo que se le quiere dar a usted es buena información y que tengan resultados. Vuelvo y repito. Les dije, aparentemente la línea número 1 está súper buena. Yo saqué los números que me están faltando. De esos tres números, si usted quiere seguir esos tres números, debe de ver un número en primera. Los números del VIP, yo se lo entregué al VIP y tienen que tener paciencia porque solamente son 3 números. No son 3 números que yo se lo estoy cambiando todos los días. No es que yo le esté cambiando esos 3 números cada día. No, yo le doy 3 números que pertenecen a 3 líneas que solamente me dieron un solo número cada línea. Lo que quiere decir que esos 3 números tienen una alta posibilidad de salir para anguila. ¿Usted quiere jugarlo en China? Mande el primo suyo que se lo juegue. A mí no me importa. A mí lo que me importa es darle un buen pronóstico. Lo que me interesa es darle un buen pronóstico. Un buen pronóstico. Es todo lo que yo quiero darle. Y que usted tenga resultados. Yo he tenido gente que me han llamado y me han dicho, Raúl, dame un número, por favor. Y le he dado tal número. Y no lo han jugado y sale el número. O lo juegan 2 días y lo botan. Y yo le dije, mira, yo te dije que lo jugara 3 días hasta el miércoles. No es que lo soltara. Y lo botan. ¿O qué tú querías? Que hoy yo te diera el 4, mañana el 10, pasó mañana el 17 y así. No. Es que la mayoría de ustedes pierden y pierden y pierden porque viven cambiando la jugada todo el tiempo. Es como si usted tuviese la llave para entrar a un auto mezclada con 100 llaves más y usted empieza a sacar llave a probar, a sacar llave y probar, sacar llave y probar, sacar llave y abre, coño, lo abrí, espérate, me cerraron, déjame ver si la puedo encontrar de nuevo, y la suelta de nuevo y lo remueve y vuelve y no entra y no abre, y eso es lo que hacen, cambiando, pum, pegan. Todo muy bien. Después cambian, pegan. Todo muy bien. Cambian. ¿Están oyendo cuántas veces cambian y después pegan? Es más las veces que cambian que las que pegan. ¿Ok? Sean consistentes y ustedes van a ver resultados. Yo se lo estoy mostrando aquí. Yo le dije a ustedes, para el domingo, empezando el domingo a miércoles, tenemos que tener por lo menos mínimo 2 premios en primera. Yo se lo dije a ustedes desde el jueves. Desde el jueves se lo dije. Denle like y comparte el video. Yo paso mucho tiempo, dedico mucho tiempo a esto
para darle un buen pronóstico. Es todo lo que quiero hacer. Ok, así que le invito, si usted quiere participar, tengo uno de mis grupos ahí que iba a entrar. ¿Usted quiere entrar a uno de los grupos míos para que esté más cerca de mí? No tiene que pagarme un centavo. Ok, no tiene que pagarme un centavo para entrar a esos grupos. Esos son grupos gratis donde yo respondo preguntas y hacemos las cosas bien organizadas, eso sí. Tengo un grupo ahí que pueden entrar todavía como unas 20 personas. Lo voy a poner por aquí para que el que quiera entrar entre. Bueno, no, yo voy a organizar eso. Voy a hacer una publicación solamente aquí en Instagram, perdón, en Facebook y en YouTube. Voy a hacer una publicación donde voy a poner el enlace del grupo. Porque si lo pongo ahora en el video, nos volvemos un 8. ¿Ok? Así que ya lo saben. Para el que quiera entrar, que entre y que haga preguntas. Y ahí hay más gente que está en ese grupo que le pueden colaborar. ¿Ok? Todo lo hacemos con cariño para ustedes, señores. Es con cariño que lo hacemos. No hay otra razón. Buenos días para todos, buenos días. Buenos días, mis amores. Que Dios me lo llene de bendiciones. Vamos todito. Apoya al señor Raúl que está en vivo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira qué lindos son, ¿eh? Muchas gracias, de verdad que sí, por su apoyo. Sí, de verdad que se le agradece bastante. Señores, eso es todo lo que uno quiere, trabajar con la gente, que la gente sepa que uno es real, que uno es una persona real y que si una persona tiene que reclamarle a uno, sepa dónde encontrar a uno. ¿Me entiende? Porque en verdad yo soy tan agradecido. Créeme, yo tengo problemas como usted también, pero yo soy una persona agradecida de Dios, de que mi problema lo pongo en su mano y puedo salir de ello. A veces tarda un poquito de tiempo, Dios, para ayudarme, porque me imagino que tendrá mucha gente en línea para ayudar. Pero yo no me quejo del tiempo que Dios tome, porque yo entiendo que ese es tiempo de Él. ¿Me entiende? Y si Dios me da de su tiempo para ayudarme con su problema, yo me siento orgulloso de mi Dios. Y gracias a Dios que Él me está ayudando. Y tanta gente linda que tengo que me rodea y que viene a mí también. Tiene la misma positividad. Positivo. Estamos 100% positivo. 100% positivo. Así es que usted tiene que estar. Yo le dije, Dios mío, mira, yo voy a poner mi proyecto en tus manos. Yo voy a poner de mi parte. Me voy a levantar temprano. Voy a trabajar temprano en el contenido y voy a venir a darle buen contenido a la gente y a darle buenos pronósticos a la gente. Yo esto lo voy a poner en tus manos. Que lo que tú hayas escrito en el libro de mi vida se dé. Porque yo voy a seguir lo que tú quieres. Y voy a ser quien yo soy. Porque gracias a ti tú me diste libre albedrío de decidir entre lo bueno y lo malo. Y yo decido entre lo bueno. Me quiero ir por el lado bueno. Quiero hacer las cosas buenas. Me harté de ser malo. Ser malo no me llevó a ningún lado. Ser malo me llevó a tener discordia con la gente. Ser malo me llevó a ser hipócrita con la gente. Ser malo me llevó a ser egoísta, a envidiar a la gente. Yo no quiero ser malo. Yo quiero ser bueno. Entonces, si yo quiero ser bueno, tengo que empezar a aguantar críticas de la gente. Si yo quiero ser bueno, tengo que empezar a aguantar ataques feroces de la gente. Si yo quiero ser bueno, tengo que esperar que las cosas me lleguen a mí cuando Dios lo decida, no cuando yo quiera. Ser bueno a veces implica que vas a pasar bastante trabajo, porque ahora todo el mundo va a estar detrás de ti. Todo el mundo te va a atacar, todo el mundo te va a criticar, todo el mundo te va a zarar. Lo que tú hagas, diga, comente, lo que sea que tú
óyeme, donde tú vayas, con que te relaciones, todo va a ser un motivo para decirte, tú eres bueno porque tú quieres, tú deberías venir de este lado del bando. Y no es lo que yo quiero, porque yo me harté de ser malo y no lograr nada. Qué lindo son la gente. Positivo, señores, positivo. Con esto termino mi programa de hoy. En cualquier momento subimos un video aquí en vivo con ustedes. Usted sabe que trato de subirle por lo menos 1 a 3 videos cada día para compartir con ustedes. Raúl Aragones, Entre Amigos, Cambio y Fuera. Nos vemos en un ratico. Si yo puedo encontrar el jodido botón ¿dónde es que está? Dios mío, ahí me va a poner a llorar.